Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí al Círculo de Lectura Shock, que en esta ocasión continuamos con el análisis del libro de Mil Soles Espléndidos de Caleb Hosseini. Y en esta ocasión, antes de todo, quiero recordarles a los presentes y a los que nos ven de manera virtual que nos compartan sus frases, por favor, de este libro para que se ganen este otro libro que se llama No olvido, recuerdo, Crónicas Universitarias desde la Tercera Edad. Lo acerco porque creo que se ve muy oscuro. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Pero es este libro, ya tenemos algunas frases por ahí, pero esperamos que también nos compartan las de ustedes para ver quién se lleva el libro. Bueno, en esta ocasión les comentaba que vamos con la tercera parte y lo vamos a iniciar leyendo unos parrafitos. Empezamos por mí y se va y se corre. Es el capítulo 27. Dice, Mariam, dice, ¿sabes quién soy? Los ojos de la muchacha parpadearon. ¿Sabes lo que ha ocurrido? Le tembló la boca, cerró los ojos, tragó saliva, se tocó la mejilla izquierda con la mano. Trató de decir algo. Mariam se inclinó más sobre ella. Por este oído, musitó la joven, no oigo nada. Durante la primera semana, la muchacha no hizo más que dormir con la ayuda de las píldoras rosas por las que Rashid había pagado en el hospital. Murmuraba en sueños, a veces balbuceaba incoherencias, chillaba, gritaba nombres que Mariam no reconocía. Lloraba en sueños, se alteraba y apartaba las mantas a puntapiés. Y ella tenía que sujetarla. A veces no había más que vomitar todo lo que le daba para comer. Sí. No, Cielo, ¿le sigues, por favor? Cuando no estaba alterada, la chica no era más que un par de ojos muy abiertos que miraban desde debajo de la manta, susurrando lacónicas respuestas a las preguntas de ellos dos. Algunos días se portaba como una niña pequeña y movía la cabeza de un lado a otro, cuando uno tras otro trataba de alimentarla. Se ponía rígida cuando Mariam le acercaba una cuchara a la boca, pero se cansaba fácilmente y acababa sometiéndose. Después de la rendición venían los largos episodios de llanto. ¿Quién más nos quiere ayudar? Rashid y Mariam le untaban una crema antibiótica en los cortes del cuello y la cara, y en las heridas suturadas de los hombros, los brazos y las piernas. Ella le ponía luego unas vendas que lavaba y reutilizaba y le sujetaba los cabellos cuando tenía que vomitar. ¿Cuánto tiempo se va a quedar?, preguntó Mariam a Rashid. Hasta que mejore. Mírala, no está en condiciones de irse a ninguna parte, pobrecita. Ay, qué caritativo Rashid. Ay, está amoroso. Usted, maestra, por favor. Todavía no me abrí. Fue él quien encontró a la chica, quien la sacó de debajo de los escombros. Fue una suerte que estuviera en casa, dijo. Estaba sentado en una silla plegable junto a la cama de Mariam, donde yacía la muchacha. Una suerte para ti, quiero decir. Te saqué con mis propias manos. Tenías un trozo de metal así de grande clavado en el hombro, explicó, separando el pulgar del dedo índice para mostrar y doblar al menos, según la apreciación de Mariam, el tamaño real. Así de grande. Estaba muy profundo. Pensé que tendría que usar unas tenazas para sacarlo, pero ya estás bien. Enseguida estarás now social, como nueva. ¿Qué capítulo es? ¿El PDF qué página es? Es 142. ¿Yo la puede cerrar el audio, por favor?
muchas palabras de Corán. Sí. Sí, ¿verdad? Al principio les compartí, yo creo que se los mando por correo, un diccionario. Español fácil, no me acuerdo cómo. Patú. No me acuerdo, pero dentro de los enlaces. Pero mañana lo mando por correo para que lo tengamos. Sí, porque Fue Rashid quien salvó unos pocos libros de Rashid. Casi todos estaban hechos cenizas. Me temo que el resto los robaron. Ayudó a Mariam a cuidar de la chica durante la primera semana. Un día volvió del trabajo con una manta nueva y una almohada. Otro día, con un frasco de pastillas. Vitaminas, explicó. Fue Rashid quien dio a Laila la noticia de que habían ocupado la casa de su amigo Tariq. Un regalo, dijo, de uno de los comandantes de Sayaf a 3 de sus hombres. Un regalo. Ja. Estos hombres eran en realidad muchachos de rostro juvenil y tostado por el sol. Mariam los veía al pasar, siempre con el uniforme de faena, acuclillados junto a la puerta de la casa de Tariq, fumando y jugando a las cartas, con los kalashnikovs apoyados contra la pared. El más musculoso, que se comportaba con suficiencia y desprecio, era el líder. El más joven era también el más reservado, el que parecía más reacio a adoptar el aire de impunidad de sus amigos. Había adquirido la costumbre de sonreír e inclinar la cabeza para saludar a Mariam. Al hacerlo, su petulancia superficial se desvanecía y Mariam vislumbraba cierta humildad aún no corrompida. Hasta ahí. Pues bueno, acabamos de leer ahorita la situación de Laila, muy lamentable, que casi, yo siento que la sacaron casi muerta. Casi se muere. Sí. Fue un milagro que se haya salvado. Fue un milagro por todo lo que esperaba, que hubiera sido mejor que no lo vieron. Sí. Sí, este libro, ¿cómo me ha puesto triste? Pero son situaciones. ¿Cómo hemos aprendido de la situación en Afganistán? Sí, así es. ¿Cómo hemos aprendido que primero estuvieron los muyahidines, que eran los rusos, y luego llegan los talibanes, que eran muchachos jóvenes y que se adueñaron del país? Sí. Y después estuvo ya Estados Unidos. Pero qué terrible, ¿no? Qué terrible situación de esos países. Sí, muy, muy fea, pero es una forma, como dices, que aprendemos dentro de lo que cabe, pues mucho mejor que si estuviéramos ahí. No, claro que sí. O a lo mejor estudiando, o a lo mejor leyendo un periódico, una nota periodística que muchas veces no podemos ubicar, ni siquiera la situación geográfica, los movimientos, las personas, y así desde la vista del autor, desde la vista de la cotidianidad, de los seres humanos simples que son los que están sufriendo la situación, la invasión, es otra visión, ¿no? Que si lo leyéramos en un libro de historia, por ejemplo, un libro de historia nada más te marca acontecimientos, pero completamente impersonales. O sea, que no logras entender la dimensión de lo que significa realmente una invasión de este tipo, una intromisión, las prohibiciones, una mala interpretada del Corán, una mala interpretación, una exageración. Sí. Porque aquí estamos metiendo los sentimientos ya. Sí, exacto. Y a mí me gustó mucho este libro porque lo escribe una persona de ahí. Sí. Entonces, sabe la situación de su país. Tiene y el de Cometas en el Cielo, quien nos está narrando realmente cómo está viviendo su país. Por eso se me hizo tan interesante. Sí, porque sí es una historia demasiado triste. Sí. Mucho. Sí. Sí, es que no nos imaginamos que pueda haber mujeres que estén viviendo en esa forma. O sea, no tienes derecho a nada. No puedes enseñar los tobillos. Porque ya te están azotando. Que te están azotando por cualquier cosa. No puedes descubrirte la cara, no puedes mirar a los ojos a nadie, aparte. Todo es no, todo está prohibido. De hecho, hace rato que estaba buscando los enlaces para hoy,
me encontré una nota que decía que le dieron 100 azotes a una mujer porque los agujeritos de su burka estaban muy grandes. O sea, hasta esos extremos. No. Lo más triste es que eso está pasando ahorita. Sí. O sea, esto es de estos años, ¿no? O Sí, sea, reciente. no es pasado de la Revolución Mexicana, ¿no? No es una historia pasada, es reciente. Porque ahí habla de los budas gigantes. Y yo me acuerdo que estaba en un curso de historia del arte cuando llegó una de las maestras y dijo, es que no puede ser, los talibanes explotaron donde estaban los budas gigantes. Ajá, de hecho yo anduve buscando porque hay un video en donde se ve cómo están destrozando toda la cultura. Toda la cultura era de así como que las bibliotecas. De hecho hay también un video o hay un comentario que en un subterráneo salvaron libros y hay bibliotecas, ¿sí? De que tuvieron que salvar porque los quemaron, todo lo quemaron, todo lo... Los monumentos históricos, no. De hecho, sí, subimos fotos del Buda, ¿verdad? Ya Sí. lo vemos. Sí. La vez pasada sí subimos el video, lo vimos de cuando la historia relata que el papá de Laila la llevó a ella y a Tarik de paseo ahí. Y imagínense de qué tamaño serían los budas, donde ellos estaban hasta arriba del Buda y veían allá a lo lejos las cosas pequeñitas, o sea, preciosos se me han de haber hecho esos budas, ¿no? Y bueno, regresando a la historia, que nos toca hoy, porque esa también era parte de la historia, ya que Laila estaba como un poquito más repuesta, pues llega un hombre a verla. Ese hombre dice que se llama Abdul Sharif. Entonces Laila dice, pues no conozco a nadie que se llame así. Y María le dice, bueno, pues es que está preguntando por ti. Atiéndelo. Y entonces ahí viene este hombre y le empieza a platicar que él estuvo en un hospital y que ahí conoció a un hombre que del que nada más, como lo describe, prácticamente era un hombre, una cabeza y como un tronco. Sí. Ya era el tronco. Y que en lo que él hablaba o disvariaba, porque no estaba seguro, dice aquí la historia, hasta este momento, que como los dos estaban drogados, no estaba seguro de lo que le decía, si era real o si lo que él entendía era real. Y le platicó de ella, de cómo la extrañaba, de que la había dejado. Y este hombre dice aquí que fue a buscarla y que al ver su casa destrozada se imaginó lo que le había pasado a su familia y no quiso contarle, pero después había dicho, bueno, yo sé que este muchacho hubiera querido que yo le dijera, que le avisara, que le compartiera esta información. Por eso se había animado a ir a buscarla, por eso estaba ahí. ¿Te la crees, verdad? Sí, yo sí me la creí. Yo también. Sí, yo también la creí. Yo dije, no puede Ya se ser. murió Tarik. Y por Sí. eso estoy enojada. No, yo chillé también. Sí. Sí. Y Nelly dice, ay, ¿cómo me has hecho llorar con tu libro? No, yo se la rayé no sé cuántas veces. Dije, uy, ¿cómo juega con los sentimientos? Ay, sí. Bueno, pero no se adelanten por los que no. Sí. Pues yo creo que todos ya terminaron el tercer ¿Capítulo? Sí. 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 Nada más. Ah, Ney. ¿no lo has terminado, Nelly? El tercer capítulo. Pero aquí te vas a enterar de todo, Nelly. Sí. Como si fueran los lavaderos y estamos en el chisme. No queríamos amargarte la tarde, Nelly, pero vas a tener que oír algo. Vas a llorar junto con nosotras. No te va a gustar. Bueno, con nosotros, porque Samuel también me dijo que es un libro que no le gustó, porque lo puso muy triste. ¿Sí, Samuel? A ver, Samuel, Samuel. leímos los filosóficos, leímos a Bukowski, y tú no pudiste leer los nuestros así.
Así de románticos. Es que está muy triste. Estos son los que nos gustan. Sí, yo voto por este tipo, ¿eh? No, también podemos derramar miel, así de pegostiosos de miel. Es que hay otros que no son tan tristes. Yo la dije, pero chido. No, Samuel salía y me decía, no, Lulu, es que Rashid, es que Laila, pero con una cara muy triste. Sí. Dice que llora. Sí. Y luego Rashid, ay, todo Hace amoroso, falta uno de Galeano, dice. pretendiendo a Hace falta uno de Galeano. Laila. Hasta coraje me dio porque trataba mal a Mariam. Pues sí. Y luego María dice, es que yo ya soy una vieja, no puedes hacerme esto. No tenía ni 40 años. 38 años tenía. Ya era una vieja, decía. Ya. Pues imagínense el nivel de humillación estaba sometida. No. De sumisión. Sí. Sí, de eso no se les significa que ya es. Le trae otra mujer, Además, joven, bastante joven. Guapa, muy guapa. Tú pusiste una imagen así, se me la imaginé, fíjate, nomás con ojos más oscuros. Mira, yo pues claro. Pusiste un enlace y se veía una imagen. y María Ah, era no, morena. ya sé cuál fue. Fue Fabi, el de blog. ¿Qué? La imagen que pusiste en el blog. Sí. Pero Con podemos unos ojos hacer muy una- bonitos. Sí, pero está maquillada, si te fijas. O sea, en claro. realidad, ella está maquillada, ¿no? O sea, no es una foto real de lo que sería una mujer en ese contexto, ¿no? No. En ese Pero, por contexto de los ejemplo, talibanes, ¿no? Laila por lo menos tuvo una infancia feliz, Sí, porque sus papás eran cariñosos, más la normal. querían, más normal. Sí, Aunque su mamá un poco, lo quitan. pues es Como como, pues, es que se le extrema. mueren los hijos. Estaba en una depresión y le había perdido a los hijos y ya de ahí no salió. De ahí no salió, porque no era mala. Es la primera mujer que conoce Marian cuando van a este fogón del pan. Ujú. Es la primera mujer que conoce. Todavía no tenía. No, habló de sus hijos ahí Ajá. y andaban con ella, ¿no? Andaban con Todavía ella. no los ¿no? perdía, por eso era una mujer feliz en ese momento. Después ya le cambió la vida y ya. Pues sí, porque se van a la guerra. Y cuando por fin sale de todas las broncas, explota. O sea, hello, ¿qué está pasando aquí? No, y como narran el duelo de la mujer, es terrible, ¿no? Cuando se mueren sus dos hijos, cuando le van a avisar que ya se murieron los dos en la guerra. Y ella que admiraba tanto al comandante ese ruso. Ah, sí, aquí en el Eso nombre. es en la primera parte. Sí, Y lo veía Marian, como un dios a ese señor, no Sí. me acuerdo el Sí, nombre. hasta tenía la fotografía. Sí, sí, enmarcada, y me imagino casi como si fuera un santo, así Sí. lo tenía. y en cambio Marian no tuvo un momento de felicidad en toda su vida. ¿Hasta dónde vamos? Ay, no, ay, no. sí, sí, porque le hacía feliz que su papá fuera. Mm. Dentro de la Pues inocencia sí, que, en ese... o sea, Sí, cuando era niña, sí, Laila, Mariam gozó. a su papá. Ella no distinguía el ser una hija fuera de matrimonio. O sea, ella, el campo, para ella era todo, y lo que le platicaba, y su sueño de ir a la casa del papá, Sí. era su sueño, era su felicidad. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Pues después se caen del nichito, aun cuando cuando... su mamá se empeñaba en no hacerla más feliz, Ajá, ella decidía así, o sea, yo quiero a mi papá y esperaba la llegada. Y, entonces, sí, Era su ese ídolo. su A su modo era- fue feliz también. Su mamá era como muy ruda con ella, por eso aceptaba lo que del papá, porque él era cariñoso, él era diferente y era lo que la convencía. A lo mejor el papá, ahorita que la estoy escuchando, era como el contacto de ella con el mundo. ujú. Por Sí, donde porque ella vivía. platicaba de todo lo que había, que ella no podía ver. Acuérdense que a ella le platicaba de los helados, de las nieves, Ay, y sí. a los otros se los regalaban. Sí, o sea, ese era también el coraje de la mamá. Sí. O sea,
Tú vives de ilusiones mientras los otros están gozando lo que era tuyo. Pero eso no la ponía triste, ella de todo. Es que era una niña, era una niña. Era una niña y el niño, bueno, todos los seres humanos nos vamos por lo que más nos gusta escuchar o sentir. Ajá, es que todavía la inocencia, ¿no? Sí. Ahí había inocencia. Y pues como nunca vivió con lujos ni con nada, no sabía. no le o importaba. sea, ella no tenía necesidad de nada más. Sí, un apapacho una vez a la semana del papá, la comida que le llevaban los hermanos, aunque no se quedaran, pero los veía. O sea, ese era su mundo de ella. Sí, así es. Pero aquí pues ya se encuentran las dos, ¿verdad? Se Sí, aquí junta ya- la vida de las dos. Ya conviven las dos. Marian empieza a ver que su marido empieza a comer con cubiertos, a portarse muy bien en la mesa. O sea, ahorcarlo. Bien Bien lindo, horrible. bien lindo. Bien lindo, o sea, Bien coquetona, bien nada de- un patán, Viejo, sesentón ya. un descarado, un Ay, sí, sí. yo bien amargada también. Y entonces ahí ya Marian le dijo, ¿qué le pasa? Ya pues, le responde, ella es demasiado joven, le dice, tú eres demasiado vieja, solo dices tonterías. ¿Soy demasiado vieja? Demasiado vieja para que me hagas esto, continuó Marian, estrujándose el vestido con los puños con tanta fuerza que las manos le temblaban. Para que después de tantos años me conviertas en una ambak. Busqué esta palabra, pero no la encontré. Así está, ambak. Me mandó a una empresa de Estados Unidos. Segundona, ¿no? Sí, como la segundona. Y la manda a ella a decirle a Laila que se quiere casar. Ah, sí, la manda. Ya de una vez. La manda y se sienta con ella, Marian, a hablar con Laila y le dice lo que pretende su marido hacer. Y él le dice, es que, ¿de qué te asustas o de qué te asombras? Es algo muy normal. Tu propio padre, ¿cuántas esposas tenía? Pero aquí dice, más tarde Marian se lo dijo a la chica en la oscuridad de su cuarto. Ella permaneció en silencio un buen rato. Quiere que le des una respuesta por la mañana, dijo la esposa. Puedes dársela ahora mismo, dijo la muchacha. Dile que acepta. Pues sí, porque ya sabía que estaba embarazada. Tenía como, Lo hubieran lapidado. sí, Como un mes, ¿no? como un mes tenía. Ajá. Sí. Y también qué coraje porque él le compró un anillo, pero vendió El de al... Marian. lo Vendió el anillo de Marian, lo vendió. ¿Era el anillo o era otra prenda? El anillo de Ah, Marian yo lo entendí vendió. que era como el... No, dice, como quien no quiere la cosa, dejó escapar que lo había cambiado por la vieja alianza de boda de Marian. O sea, Fíjate. Qué bárbaro. vende el anillo para darle a la otra. Sí. Dice que habían transcurrido 6 semanas desde que Tarit habían yacido. Si dejaba pasar más tiempo, Rashid podía sospechar, o sea que le dijo la boda lo más pronto que se pueda. Dice, Sí, Pero ¿cuál boda? Lo que hubo fue una unión. Sí. O sea, fue el acto sexual y nada más, ¿no? No, porque sí hubo uno. Sí, sí, es la moda. Pero después de eso, ¿no? No, sí. ¿o sí? No, sí, antes hubo la ceremonia. Sí. No me acuerdo. Laila no recordaría más que retazos sueltos de la triste ceremonia. Ah, entonces sí. Sí hubo. No me acordaba. Las rayas crema del traje de Rashid, el intenso olor de su fijador para el pelo, el pequeño corte que se había hecho al afeitarse justo encima de la nuez, el tacto áspero de sus dedos manchados de tabaco cuando le posó el anillo, la pluma que no funcionaba, la búsqueda de otra pluma, el contrato y la firma. Ahí está. Y dice, pues bueno, que estuvo con ella y ella se pinchó la yema del dedo índice para manchar las sábanas. Ah, sí. Pero aquí tenemos un enlace, Fabi, el enlace 1, porfa, en donde habla, pues, de que no nomás aquí en esta parte
la prueba de la virginidad es importante en muchos otros lugares. Pues en muchas partes del mundo, ¿no? Sí, este video se llama Virginidad, excusa para manipular el cuerpo de la mujer. Lo que está mostrando aquí, pues aquí también. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con la información. Voy a subir. Se ha utilizado a través del tiempo como una forma más de manipulación del cuerpo. Ejemplo de esto es que desde la antigüedad las tribus nómadas tenían como requisito que Un video en el que se está comentando acerca de la manipulación que hacen, la excusa para manipular el cuerpo de la mujer. Está cerrado. Porque es virgen, pues, no ha tenido relaciones que eso es muy fuerte a ella. Conocido como himen, que a veces no está presente en el momento del nacimiento o que se puede perder en determinados accidentes que se producen en la vida de la Sí, mujer. pero no le La entiendo. virginidad sigue siendo una garantía para los hombres de que es la primera relación de su pareja y que él es el primero en tenerla como propiedad. Se entiende como un premio de exclusividad, pero nadie cuestiona si es la primera relación del hombre, ya que la sociedad promueve al hombre como el dueño de la mujer y esta como objeto de sumisión. Para continuar analizando este tema, contamos con la presencia de la ginecóloga obstetra doctora Lilia Funder. Doctora Funder, ¿cómo el tema de la virginidad femenina ha sido manejado a través del tiempo? Vemos que, aunque no se exigen sábanas llenas de sangre, todavía la virginidad sigue siendo el gran regalo. Y de hecho tenemos hasta cirugías para reconstruir el himen de mujeres ya adultas, porque valoran la virginidad como un sello de garantía. ¿Qué usted nos dice? El himen ha sido utilizado como una herramienta para controlar la sexualidad de la mujer. Una mujer que tiene himen es una mujer que no ha sido tocada y por lo tanto el hombre puede ser la primera persona en que va a tocar a esta mujer y esto es un valor agregado. Cada vez esto es menos frecuente en el mundo y en República Dominicana. Pero hay mujeres que todavía quieren vender la idea de que nunca han sido tocadas y recurren a la cirugía para reparación del himen. Es importante recordar que una mujer virgen, una tierra virgen, es una tierra que nunca ha sido cultivada. Muchas veces, inclusive ya en la adolescencia o en la preadolescencia, empiezan a tener contacto sexual que va desde el roce, desde el toque, o inclusive juegos sexuales con órganos genitales, pero preservando el himen. Inclusive hay algunos que son un poquito más avanzados o un poquito más atrevidos y tienen relaciones inclusive anales, muchas veces sin protección, pero para conservar el himen, o relaciones vía oral, pero para conservar el himen. Con este tejido, que muchas veces es un tejido que puede ser flexible, porque el himen no es uniforme en todas las mujeres, el himen tiene diferentes formas. Bueno, ¿quieren ver más o...? No, ya con eso, Fabi. Bueno, ya se consumó el acto sexual, se convirtieron marido y mujer. Y Rashid. Ay, dice Rashid, válgame Dios, creo que te quiero. ¡Ay! ¿Por cuántos segundos? ¿Verdad? Laila tenía 14 años y él tenía 60. Pues Era su claro que la abuelo. quería. Sí. Era su abuelo. Ay, no. Luego no quieren que uno se enoje. Ay, sí. Pero cómo ellas llegan a hermanarse, ¿no? Ay, ¿Cómo sí. llegan a convivir? Sí. Bueno, todavía no. Más adelante. Pero sí es algo muy bonito esa parte. Dice que Rashid y Marian decía que era una persona muy callada. Y aquí viene otra frase. Si una persona no tiene gran cosa que decir, más vale que no malgaste saliva. Esa es una de las frases que nos dice. Sí. De las que te robaste. No, de las que me prestaron. Para otras se las voy a traer ya. Se las voy a traer anexas con las mías que también coincidieron. Bueno, más bien aquí ya leyéndole bien, dice que hablaba Laila y Rashid, pero estaban hablando de Marian. Dice, porque continúa diciendo, tú y yo somos gente de ciudad, pero ella es una de Ati, o sea, como una forastera, me imagino.
provincianas. Y aquí ya empieza a compararlas con carros. Ay, sí, eso ¿Qué crees? Imagínense si lo comparamos a él. No, pues, ni un Buick destartalado. Una carcancha. No, ni a eso. Una carroza fúnebre. Y le pide a Laila que no salga si no es en su compañía, ¿verdad? Así ya le empieza a poner las condiciones. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? Si no estoy y necesitas algo con urgencia, y me refiero a que lo necesites de verdad y no puedes esperar a que yo vuelva, entonces puedes enviar a Marian a buscarme. Pues claro, sabía que lo bonita que era, entonces ya te quedaste encerradita aquí. Y luego le dice, no es que desconfíe, muy al contrario, me parece que eres muy madura para tu edad. Fíjate, toda una niña. Y bueno, aquí dice que dice, las amenazó a las dos porque las tenía aquí juntas. Entonces, de una forma muy sutil nos hace el autor darnos cuenta cómo es la amenaza. Cuando le dice, debería añadir que Marian será mis ojos y mis oídos cuando yo no esté. Dice, lanzó a Marian una rápida ojeada, tan dura como una patada en la cabeza con una punta de acero. Y luego ya es donde dice, no es que desconfíe, muy al contrario, francamente me parece que eres muy madura para tu edad, pero de todas formas eres una mujer muy joven y que las mujeres jóvenes a veces toman decisiones desafortunadas y tienden a hacer travesuras. En cualquier caso, Marian responderá por ti. Y si se produjera algún descuido, ahí las amenazó a las dos. Pero qué responsabilidad le da a Marian. Sí. O sea, tú vas a hacer mis ojos y mis oídos y vas a cuidar a esta muchacha. Como si fuera la mamá de Laila. Y luego Marian le dice, ni pienses que voy a ser tu sirvienta. Puede que seas la malika del palacio y yo una de Hati, pero no aceptaré órdenes de ti. La malika sería la reina, ¿no? Aquí es donde Marian pues la rechaza, porque claro que está muy enojada, porque aparte es una intrusa, al 100% es una intrusa, la ve joven, yo siento que la ve y pues más vieja se siente. Y ya Marian reparte las tareas del hogar, ¿verdad? Tú vas a hacer esto y yo esto. Sí. Pero sigue evitando cruzarse con ella, la sigue rechazando muchísimo. Y le dice que dónde tiene que poner las cosas de Rashid, ponlas en el armario, no en el armario, le gustan las blancas en el cajón de arriba y el resto en el de en medio con los calcetines. Y le dice Laila a Marian, siento todo esto, dijo con voz ronca, haces bien en sentirlo, replicó Marian. O sea, yo me imagino que dentro de todo, Laila no estaba a gusto, sabía de su bebé, se sentía incómoda. Y luego se pasaba todo el día con una mujer que la trataba mal, más mal. Y luego aquí narran cómo se murió el hijo de Rashid. Ay, sí, aquí en el capítulo 32. Porque él tomaba. Porque él estaba borracho y lo descuidó. Lo descuidó y se ahogó. Sí, ahí la culpa. O sea, lo que cargaba Rashid era la culpa. Por eso estaba obsesionado. De haber perdido a su hijo varón. Sí. Pero fíjense, podrían haber disparado un cañón junto a su oreja y ni siquiera habría pestañeado. ¿Cómo estaba de borracho? Ahogado. Un momento, por favor. Compañeros virtuales, como siempre les recuerdo que cuando quieran hacer algún comentario, ya sea que activen su micrófono o que nos lo escriban por el chat.
para que tengamos más interacción. Los invitamos, de hecho, a que nos compartan sus comentarios. Y bueno, entonces ya continuamos. Ya relaciona la historia, lo de la muerte del hijo de Rashid, porque le dio Laila la noticia de que estaba embarazada. Y pues inmediatamente se fue a rezar porque fuera un varón. Pero pues añorando. Le salió. Eso es carne. Sí. Y luego aquí pues, nos damos cuenta de las diferentes facciones que había ahí luchando, ¿no? Porque dice que él intentaba explicarles las diferentes alianzas cuando regresaba a la casa con noticias de la guerra. Dice, Sayaf luchaba con los azaras, decía, y estos combatían contra Masud. Masud era aquel ruso, ¿no? Que estoy en la página 214. No, muy adelante. ¿214? Estábamos en la 161. Es que del capítulo 32, todavía no. Sí. Pero, ¿200 qué? Del libro es 200. Ah, pero es que es tu libro. Sí, es la 161 y 162. Sí, lucha contra... Pues sí, le quiere explicar como hombre, pues llega a su casa y él quiere platicar algo, pues ¿qué puede platicar? No le va a platicar de la zapatería, ¿no? No, pero más adelante, en este mismo capítulo, la lleva a la zapatería. Pero sí, como que igual que con Marian, llegaba y le platicaba de lo que pasaba. Nada más a Marian. Pero a mí se me hace interesante el saber la situación del país, o sea, cómo estaban peleándose unos con otros, esos grupos, por tener el poder. Sí. Y también está muy padre cómo nos lo va relatando aquí, porque lo mete en la historia. Y poco a poquito. Poco a poquito. Sí. Aquí dice que Rashid más adelante llevó a Laila, con su burka, por supuesto, a su negocio y le mostró sus herramientas con las que trabajaba su oficio de zapatero. Tenemos un enlace, es el 2, Fabi, donde están las herramientas del origen de los zapateros. Este sí dura poquito. Voy a ver si está. Yo le mandé a hacer esta pieza al motor. Este es un buque. ¿Por qué? Porque las salidas de este motociclo son más delgaditas y esta bolita es más gruesa. Entonces es como un outlet que se ve. Está aquí, pone su tuerca por acá. Esa es una alternativa. Otra cosa que se puede hacer, porque se necesita mucho para trabajar, pues es el martillo. Es un martillo de carrocero. Es liviano y tiene la punta ovalada. Por eso es muy bueno su martillo. Nuestra lija, delgada, gruesa, delgada. Estas pinzas se llaman alicatas. Estas son indispensables para sacar clavos. ¿Por qué? Porque con su forma redonda que tienen, se agarra el clavo y se hace esto para salir. En vez de con una pinza normal se agarra y sacar y hacer este tipo de fuerza, se toma el clavo y se le da vuelta. Y así es más fácil sacar clavos y quitar suertes. Otra cosa indispensable son las pinzas de punta, que tengan este orificio ahí en medio, para poder agarrar las tapitas y sacarlas. Pues el cuchillo, la aguja, o stitcher, con su agarradera de taladro, desarmadores, tanto plano como de estrella. Yo no lo tengo. Variedad de hilos, bueno, estos son algunos, tengo más de colores, blancos, negros. Nuestro pegamento y clavos de distintas medidas. Estos son clavos hasteados. ¿Pueden dar cuenta? Tienen unas astillitas, son unos más grandes que otros. Es bueno también tener distintas medidas ahí con los zapateros en la localidad.
hay que buscar clavitos muy chiquititos para trabajos más finos. Entonces, en esencia, esto es más o menos lo que se ocupa. También necesitan tener tiner, lijas, un cepillo, grasa y algo para afilar los cuchillos. Entonces, si no se tiene un banco para trabajar, pues se puede utilizar este, ¿verdad? Se prende y así se utiliza pues para lijar. Ok, en la semana voy a poner unas suelas de botas de trabajo. Ahí les pongo el siguiente video. Ahí le llevamos nuestros zapatos. Aquí Rashid decía que su hijo iba a ser igual que él, iba a ser un zapatero. Mientras tanto, Rashid iba y rezaba y soñaba con que su hijo iba a ser zapatero. En la casa pasaba algo. Laila y Mariam se peleaban. Sí. Sí. Porque resulta que Mariam no encontraba un utensilio. Ay, sí, una Entonces dijo, cuchara pues o algo. Una cuchara de Cucharón. madera. pero era buscar el pretexto, ¿no? O sea, Sí, ya sí, el objeto claro. salía sobrando, ya le traía como que ganas y pues Laila le dice, Laila, eres sí. una mujer amargada y mezquina. Sí. Pues sí, estaban ahí las dos. Imagínense Mariam- todo el día. Mariam, al principio, cuando ya, como que estaba celosa, no celosa, como que tenía miedo de que hasta la corriera. Sí, Rashid, de que la sacaran. porque le dice, no me vas a quitar mi lugar o algo así. Yo creo que era eso, más que... Sí. No, pues sí, porque no era el amor por el hombre. No, ni porque le gustara. Era el miedo a que la botara. Y luego, Laila embarazada. Sí, lo que ella no había podido. Lo que ella Después que ella había perdido Ajá, tanto. es que el tener un marido y el tener una casa era lo único que tenía. Sí. No tenía nada más. No. Aunque la tratara mal. Aunque la tratara mal, o sea, no Sí, había sí, amor, sí. no había otra cosa, pero era lo único que tenía en la vida. No tenía la mamá, ya no tenía el papá, ya no tenía nadie. Entonces, a eso era lo que se aferraba. De hecho, es en ese lugar como que se sentía protegida porque cuando llegó el papá y la buscó, que dice ahí del carro que se estacionó, y que, ajá, ella nomás se asomó y lo vio y volvió a cerrar la cortina. Ajá. O sea, aquí estoy bien, que te vaya bien. Sí, Sí, y no porque lo recibió, además, no no. lo quiso ni ver. ajá, todo ese amor que le tuvo el papá lo perdió Sí. el día que no le abrió la puerta ahí. No, pues el día que El la día que casó. la casó. El día ¿Por qué la casó? Sí. Ese fue el... El primero fue sí, también fue... cuando llegó. cuando murió la mamá, que ella se escapa a buscarlo. Y la segunda es de que no, o sea, permitió que las esposas la casaran, porque Sí, la sí. decisión, Pues de las Fue esposas. de ellas. Sí, porque no fue decisión de él, fue decisión de las De y él esposas. nada más bajó los ojos, porque pues, realmente, Porque sí la quería. no, la adoraba. Sí. Sí la quería bastante. Sí. Como, bueno, era la diferencia, yo siento, de Rashid, pues la forma de educar y de querer a los hijos, ¿no? Porque a pesar de que tenía, creo que 10 hijos, ¿o cuántos tenía? 11. 11. Sí, entonces a todos los quería por igual, ¿no? No hacía distinción. Y a ella sí la quería. Sí, y después de que se da la pelea entre Mariam y Laila, dice aquí que Laila se tumbó porque recordó la muerte de sus padres, y luego se me hace también bonito como lo termina ese capítulo del autor, de que el bebé le dio la primer patada. Ay, eso sí que Pero le ternura. acababa de dar la primera patada. Sí, como que ya no importa. Ya. Se borró todo lo feo. Es que era el bebé de Tariq. de Tariq. Ahí, claro. Y luego ya Marian los ve que se van al hospital, ¿no? Laila agarrándose ya el vientre que va a dar a luz. Pero ahí bien vaciado porque Mariam se preocupó también por ella, la acepta, la apoya. Sí. Porque a la hora que llegan al primer hospital, en donde les dicen que ya ahí ya no atienden mujeres. No, pero eso más adelante, ¿no? Cuando nacen Ese niños. es el conoce. Ajá. No, a mí me llamó mucho también, ahí fue el primer gran cambio
María. No, de Rashid. Ni siquiera para el nombre. De la carroza fúnebre. Sí, cuando se fue con los dolores de parto, le abre la puerta y todo, pero cuando regresa ya ni la pela. No la pelan, ¿no? Como un cero a la izquierda. Sí, y fue que María notó, dice, no, o sea, de seguro supo que era niña, porque Sí, ya eso. de la puerta ella llegó con él. Y casi le da la puerta. Ella cargando todo, o sea, La maleta Sí, también. todo. Ahí ya se le acabó el amor, por la Laila también ella. Qué débiles. Y luego quejándose porque lloraba la niña, ¿no? Es como si alguien le estuviera metiendo un destornillador por la oreja, decía Rashid. Qué débil. Qué débil. Nada más el don no le sale como él quiere. Sí. Pues sí, no le salió como que él quería, que yo quería. A ver, nos quejábamos del machismo mexicano. O sea, decíamos que el hombre mexicano y que los machismos. O sea, estamos viendo que estamos en la gloria a comparación de otros países. Ahora que he estado leyendo, pues como leo en la tablet, ya está, en la noche ya me estoy leyendo y me acuerdo. Le digo a mi esposo, qué bueno que no somos afganos. Sí, yo. Ay, no, ya digo leyenda. No sé si fue ahorita o Chequéame. Mandó el enlace al grupo de los chicos lectores. Ah, Qué Porque pena me llegó a mí. sí, hace rato. sí. Aquí dice que Rashid pues esperaba a su niño, entonces le compró ropa de niño y así se usaba pura ropa de niño. Y Marian, pues yo creo que ya sabía que eso iba a pasar. Sí. Aquí habla también de lo que hacía Laila con la niña. Asisa. Con Asisa. Asisa, Con Qué Asisa. buen nombre, ¿no? Sí. Que dice que la muchacha ponía a calentar un brasero de metal negro y arrojaba en él unas semillas de ruda silvestre. Echaba el humo en dirección al bebé para protegerlo de toda maldad. Aquí tenemos un enlace donde habla de los beneficios o de la planta de la ruda. Muchas propiedades se han atribuido a lo largo de los siglos y aún hoy resulta una de las plantas medicinales más utilizadas, pero en otros agrícolas es una planta endémica por excelencia. Se la conoce como la de los mil usos, de que la creatividad retrocede ante ella, es por eso que se emplea en una gran variedad de ciclos, ya que no hay mal que no pueda. Es que en el libro menciona que ponía una alimentación, una hierbas como para y esto, ella lo hacía para proteger al bebé. Dice que ya uno de sus usos más conocidos es que sirve como calmante para las molestias digestivas que se originan en los intestinos irritables. como el bola de También tiene reputación para ayudar a regular la menstruación. bueno, después de ¿Quién se lo lo hacía actuando como prevención, pues crea un campo protector alrededor de quien ha poseído la negatividad alerta y a la vez absorbe con gran facilidad las corrientes energéticas que puedan perturbar la armonía del hogar. Atracción positiva permite atraer a las personas indicadas, ya se trate de amigos o de parejas, y también circunstancias positivas. Para disfrutar de los beneficios de la ruda, nada mejor que tener esta planta en el hogar. Procura tener en cuenta los siguientes consejos. Se suele afirmar que la ruda más poderosa es aquella que se toma de un jardín ajeno, pero la realidad es que si nosotros mismos la elegimos en un vivero y la plantamos, también brindará sus efectos más positivos. Lo importante es plantarla y cuidarla a uno mismo, ya que serán las manos propias las transmisoras de la energía y el magnetismo personal, ingredientes básicos para que la planta crezca irradiando buenas vidas.
Jamás debe plantarse ruda bajo un estado depresivo o alguna dolencia física, tampoco una mujer si está menstruando, porque los resultados probablemente no sean los esperados. El lugar elegido debe recibir mucho sol, puede estar en tierra o en una maceta. En la tradición esotérica se recomienda ubicarla al costado izquierdo del jardín o del hogar si es ruda macho. Si es hembra, en el derecho. La ruda es hembra cuando sus hojas son pequeñas y macho cuando sus hojas son grandes. Es aconsejable acariciar suavemente la planta con las manos mientras se visualiza aquello que se anhela alcanzar. Si con el tiempo la planta comienza a marchitarse, es una clara señal que ha comenzado a obrar para el bienestar, absorbiendo la negatividad que se encuentra en el ambiente. Cuando esto ocurra, simplemente compra otra y repite el ciclo anterior y contarás en forma permanente con una buena protección para tu hogar. Creo que soy muy científica yo para eso. Yo tampoco creo. Pero bueno, son creencias que aquí no las están compartiendo y mucha gente sí las... A ver, porque mucha gente tiene millonarias, que es tiene... abortiva. ¿Mande? Dice Yolanda que es abortiva. Es abortiva. Sí, se produce contracciones en el útero. Entonces, si son los primeros meses del embarazo, logran expulsar el producto. Yo estuve unos meses en Chiapas y entonces las indígenas chamulas, cuando va pasando la gente, mi esposo estaba trabajando allá y entonces agarraban un bracerito, un recipiente de barro y entonces lo hacían así, aunque pasáramos en el carro, o sea, quien no fuera chamula, quien no fuera de ahí, la hacían así con el incienso para que se fueran las malas vibras. Ah, que no se quedaran en el pueblo, que la gente entrara ya limpio. No, okay. Para que al momento que vas pasando, no se quedaran ahí. No se quedaran ahí. O sea, que no fueras llevando tu mala vibración, entonces así te van haciendo limpia, pero desde lejos. Y luego una cosa muy curiosa es que su ganado, sus borreguitos, traen como un abriguito. ¿De ruda? No, de hule. Están cubiertos así como le ponen los suétercitos a los perros, pero allá las ovejas tienen de hule. Nunca supe cuál era el significado de eso o por qué las protegían así. Pero eso del incienso sí, a mí me llamaba mucho la atención. Y dije, no, hombre, pues ya estoy purificada aquí cada vez más. El incienso ya casi bueno. Bien santa, bien limpia. Y bueno, aquí más adelante dice que, volvemos a Rashid, que amenazaba y asustaba a Laila con que, dice, la otra noche estaba escuchando la radio, La Voz de América, y oí una estadística interesante. Dijeron que en Afganistán 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir los 5. Eso fue lo que dijeron. Esto lo hacía porque veía que le dedicaba mucho tiempo a la niña, que se embebía con la niña. Entonces, aquí está demostrando pues era lo único que tenían las dos mujeres, limpiar la casa y la alegría de la niña. Pero como María ignoraba a la niña, María, hasta el día que encuentra a Laila en el piso durmiendo con la niña. Y es cuando la alza, cuando la abraza. No, y tan cansada de haber estado la pobre que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta ni siquiera. Porque no dormía, porque no llorara, porque iba a despertar a la Chi o cualquier cosa. Sí. Y esa ocasión es la primera vez que Marian realmente ve a la niña. Sí. Sí, dice aquí, la muchacha dormía de lado y roncaba. El bebé estaba despierto. Marian encendió la lámpara de queroseno que había sobre la mesa y se agachó. A la luz de la lámpara, vio de cerca a la niña por primera vez. Su mata de cabellos oscuros, los ojos de color avellana con abundantes pestañas, las mejillas sonrojadas y los labios del color de una granada madura. Estaba bien bonita. Bien bonita. Dice, Mariam tuvo la impresión de que el bebé
también la examinaba a ella. La niña estaba tumbada de espaldas, con la cabeza ladeada, y la miraba fijamente con una mezcla de regocijo, confusión y suspicacia. La mujer se preguntó si su cara la asustaría, pero entonces el bebé soltó unos alegres gorjeos y ella supo que el juicio le había sido favorable. Y dice ahí que se estuvo con ella porque la bebé le agarró la manita y estuvo ahí hasta que... Es que cualquier bebé te atrapa. O sea, y también le dijo, ay, mírate ahí vestida como un niño. Sí, bueno. La ropita que tenía para su niña, le regalaron la ropita. Sí, aquí el capítulo 34 dice, de todos los placeres terrenales, el preferido de Laila era tumbarse junto a Sisa, con el rostro tan cerca de su hija, que veía cómo se dilataban y contraían sus pupilas. Pero aquí, más adelante, en este mismo capítulo 34, volvemos a ¿cómo le dijiste, cielo? A este hombre. La cabeza fúnebre. A Rashid, sí. ¿Qué le preguntaba? ¿No has visto que la niña está un poquito diferente? ¿Por qué crees tú? Como que veo algo que no me cuadra, nomás algo. ¿Cómo así. empieza a preguntarle, verdad? ¿Qué hacía con su amigo? Y él le dice que eran como hermanos, sí, pero los hermanos a veces también. O sea, también se portan mal. Sí. Bueno, imagínense qué poca cultura tenían. No salió la niña con las facciones toscas, también ha de haber tenido de facciones muy finas, porque creo que Tarik era así. El otro de haber sido, ahora sí, como decimos, un talibán. Feo. ¿Sí? Entonces, pues, allí se brincó el gallo. O sea, sí. Pero también Laila, buscando pues deshacerse de ese problema en el que estaba, dice aquí que cada cierto tiempo agarraba la cartera y le iba sacando, le fue sacando billetes. Sí. Dice que conforme le fue sacando, dice que, bueno, eso ya más adelante, no me adelanto, porque sí, lo que lo sigue. está guardando. Ay, Lo está guardando, sí, hasta de donde lo está guardando. Ay, sí, qué coraje, ¿no? Sí. No nos íbamos a adelantar. Qué coraje. Que va guardando el dinero. Aquí Yolanda puso algo. Bueno, los naturistas lo utilizan para los cólicos menstruales, según desbarata coágulos, enternecen los bebés, ese segundo comentario. Sí. Sí, aquí dice que Laila, más adelante, cuando ya había escondido el dinero, bajó y se encontró a María, que estaba en la cocina limpiando unas truchas. Dice, terminó de cortar la primer trucha, cogió la segunda, con un cuchillo de sierra recortó primero las aletas, pero ¿qué les parece si esto lo vemos en el enlace 4? De cómo recorta las truchas. Y esto, ya cuando baja y ve a Marian, fue para agradecerle por la... Hola, Prometes, bienvenidos a Cómo se prepara. En esta ocasión os voy a enseñar a cómo limpiar una trucha sin espina. Lo que tenéis que saber es si una trucha está Aquí se fue de un extremo al otro. tiene que estar bien babosa, tiene que estar bien babosa para saber que está fresca. Vamos a preparar. Para limpiar nuestra trucha, vamos a quitar las aletas y vamos a hacer una incisión en la tripa por aquí hasta arriba. En esta ocasión no le vamos a quitar las agallas porque le vamos a quitar absolutamente todo con las orejas. Cortamos la colita por aquí y lo cortamos más o menos por aquí. La tripita la quitamos así. Vamos a coger el cuchillo y lo vamos a meter por aquí hacia abajo. Metemos el gavilán hacia arriba. Ahí. Con el filo lo metemos así para liberar uno de los lomos. ¿Veis todas estas espinas que son muy molestas? No os preocupéis porque vamos a meter el cuchillo así, levantándolas y arrastrándolas hasta quitarlas, de tal manera que nos queda eso limpito, que quitamos esta imperfección y ya la tenemos sin nada de espinas. Vamos a hacer el otro lomo
haciendo la misma operación, pero hacia arriba. Cogemos por aquí, metemos el cuchillo hacia abajo, una pequeña incisión, y aquí lo que vamos a hacer va a ser meter el cuchillo, dejarlo aquí y tirar con la mano hacia el cuchillo para que se vaya partiendo la espina. De tal manera de que ya le quitamos la espina central. Le damos la vuelta y hacemos la misma operación aquí. Metemos el cuchillo hacia aquí y así, arrastramos y la quitamos por aquí. De tal manera de que ya la tenemos sin espinas. Ahora con las tijeras le vamos a quitar esta espinita que ha quedado aquí y ya tenemos lista para rebozar, para hacer la plancha o para hacer rellena. Gracias. Por si quieren limpiar truchas. Eso era lo que estaba haciendo Marian cuando llegó Laila y le dio las gracias por la ropa. Entonces ella le dijo, pues a mí ya no me servía. Además, antes nadie me había defendido como tú lo hiciste. Fue de una ocasión que aquí Rashid quería golpearla y Laila no se lo permitió. No, si le ponía el brinco, solo yo, ese es mi ídola. ¿Sí? Esa sí se le ponía el brinco. Sí, se le ponía el brinco. Pero pues también aquí ya, antes de esto, ya se ve cómo le empieza a pegar. Y luego, a partir de aquella noche, ya las dos se ocuparon de las tareas domésticas, ¿no? Sí. Y luego dice, poco a poco Marian se acostumbró a aquella compañía tímida pero agradable. Aguardaba con impaciencia las 3 tazas de chai que se tomaba con Laila en el patio, que se habían convertido en un ritual nocturno. Y aquí viene otra frase. Que era de amigas. Sí, dice, los chinos dicen que es mejor quedarse 3 días sin comer que pasar un solo día sin té. Dice aquí para cerrar este capítulo, Laila comprendió que habían dejado de ser enemigas para siempre. Sí, qué bonito. Hasta que termina con algo bonito. Sí. Y así se como quería Marian, ¿no? Sí. Cómo se entregaba a ella. Sí. No, además Marian se volcó en la niña. Claro. O sea, ahora sí la veía como, ahora sí su nieta, pues. Su nieta. Era su nieta. Laila se convirtió en la hija que no tuvo. Y la niña en la nieta que tampoco. Sí. Y aquí dice una frase muy bonita, dice, ¿por qué se ha fijado tu corazoncito en una vieja fea como yo? Musitaba Marian en los cabellos de Aziza. Yo no soy nada, ¿no te das cuenta? Solo una de Hattie. ¿Qué puedo ofrecerte yo? Es que la autoestima de Marian era, o sea, no había poder humano, si toda la vida, o sea, de que la vendieron, digo, de que pues sí, de que la vendieron, ella, pues no, ya no fue nada, su poca personalidad que tenía la perdió, entonces, pues, la niña vuelve a levantarla, ve que la niña la busca, ve que la niña la quiere, entonces ella no, yo siento que suplicaba primero el cariño de la mamá. La mamá claro que la quería, pero a su modo, ¿no? Pero nunca hubo una caricia, un apapacho, no. ¿sí? El papá fue el único, pero pues se le cayó del trono, entonces la niña fue la que fue llenando un poquito esos huecos, ¿no? De hecho, yo aquí puse que qué bonito, porque dice, se le llenaban los ojos de lágrimas, se le alegraba el corazón y se maravillaba de que después de tantos años de soledad hubiera hallado en aquella criatura el primer lazo auténtico y sincero en toda una vida de vínculos falsos y fracasados. Y luego ya nos manda el autor a una parte de la historia, porque dice, a principios del año siguiente, en enero de 1994, Dostum acabó cambiando de bando. Se unió a Gulbuddin Hekmatyar y tomó posesiones cerca de Bala Hizar, los antiguos muros de la ciudadela que se alzaban sobre la capital desde unas montañas. Dice, juntos dispararon contra las fuerzas de Masud y Rabbani, que ocupaban el Ministerio de Defensa y el Palacio Presidencial. Sus respectivas artillerías intercambiaban disparos desde uno y otro lado del río Kabul. Las calles se llenaron de cadáveres
cristales y trozos de metal aplastados. Había saqueos, asesinatos y cada vez más violaciones que se utilizaban para intimidar a los civiles y recompensar a los milicianos. Mariam oyó hablar de mujeres que se suicidaban por miedo a ser violadas y de hombres que mataban a sus esposas o hijas si las habían violado, apelando a su honor. Busqué enlaces sobre esto y la verdad se me hicieron muy fuertes, a lo mejor porque estaba bien triste y no los puse. Busqué puros enlaces un poquito más agradables. Sí, no, es que la historia de Afganistán es, la verdad, muy triste. Sí, O sea, sí. Yo siento que con todo lo que nos dice aquí, como nos lo describe, siento que es suficiente como para aparte poner imágenes o relatos que nos... No sé, sí, la primera imagen que yo puse cuando explotó se me hizo dura. Sí. Sí. Dice, se impedía la entrada a vehículos que llevaban alimentos a la ciudad. O los saqueaban o les disparaban. Sí, es que estaba la ciudad destruida. Y más adelante es como el tercer, como el sexto párrafo. Sí, entonces dice aquí que la niña con todos esos truenos, con todas esas cosas chillaba. Y dice que ella, dice que para que la niña dice que dejaba que la niña dibujaba, dice que echaba granos de arroz en el suelo y dibujaba con ellos la forma de una casa, un gallo o una estrella. Y luego dejaba que la niña los esparciera. También dibujaba elefantes tal como lo había enseñado Yali, de un solo trazo sin levantar la pluma de papel. Yo sí busqué... Como le enseñó como el Principito. Como el Principito. Yo sí busqué no me hallé de elefantes, pero sí me hallé figuras de animales con un solo trazo. Vamos a ver. Luego los mujahidines estaban obligando a los niños a combatir. Sí. Bueno, está. Un solo trazo. Aquí la musiquita me gustó. Están haciendo dibujos con un solo trazo. Neidy. Están haciendo dibujos de animales con un solo trazo. Que agarran el lápiz y pegando el papel, hacen los dibujos. Es lo que ¿La ardilla? El canguro. El canguro. Yo le iba más pato. Sí, yo también. Las patas lo hubieran hecho más largas. Sí. A lo mejor. Esa Lulu encuentra todo. Sí. No, es que, bueno, ahora no busqué, pues llegaba a estas partes, o sea, yo no busco de eso, busco cosas que sean más divertidas. Sí. Porque de por sí, Yo también busqué y había cosas muy feas, muy feas. Aparte, cómo maltrataban a las mujeres. sí. De hecho, hay videos donde se ve que las están lapidando, los cuerpos ahí tirados, como si estuviera una rata muerta, literal. Las meten en un hoyo Sí. y nada más quedan de aquí para arriba. También, exacto. Y entonces empiezan a aventarles piedras. No, están muy feos. Son escenas muy fuertes. Pero ¿cómo estaba la situación? Que hasta Rashid se encerró, ya no salía a trabajar. Y cierra la puerta y agarra un fusil y lo tiene ahí. Y dijo que no podían entrar. Sí, compró su pistola. Que prueben a entrar en mi casa. Sí. Les volaré la cabeza. ¿Os dais cuenta de lo afortunadas que sois por tener a un hombre que la protege y al propio?
Afortunada las Pobre dos. hombre. Sí. Y estas dos mujeres afortunadas que se convirtieron en amigas, pues se contaron cada una su historia. Y Laila también le contó a María quién era el verdadero padre de Asís. Entonces, yo siento que también en ese momento María le adquirió más amor por ella, porque era igual que ella, una araña, una hija ilegítima. Y fue que sintió más necesidad de cuidarla. Sí, el capítulo 35 termina. Pero es Dios quien ha plantado, Marian yo, y es su voluntad que las cuides, es su voluntad, hija mía. Aquí en esta parte ya termina de esta manera porque Laila le está diciendo a Marian pues que tiene el dinero, que ha estado hurtando y que se va a ir, que se vaya con ellas. Pero sí, no podían ir solas. Ay, eso porque tenía que acompañarlas un hombre. Ay, sí, es que Pero también. sí, se fueron en un taxi. Sí, para que no se notara tanto, pues. Sí, porque caminando, pues... Iba así, ¿no? Pues le iban a ver a ella sola con la niña y a ver, ¿y tu hombre dónde está, no? Pero también ahí se me hace raro cómo se fueron en taxi, se supone que no podían subirse a tampoco vehículos. Sí, no, vehículos, sin sí. nombre. No podían andar sin nombre. Por eso, pero... ¿cómo se subieron al taxi y el taxista aceptó? Pues quién sabe. Por dinero. Aquí dice que era menos probable que las detectaran si iban en un taxi que si iban solas. Aquí también menciona que pues Laila recordaba las palabras de su padre, dice, al hablar sobre aquellos años de gobierno comunista, que le decía, ahora es un buen momento para ser mujer en Afganistán, Laila. Y hay otro enlace donde están imágenes de cómo vivían las mujeres en Afganistán entre 1960 y 1980. A ver si... Nomás que dura mucho. Les images que vous allez voir sont parmi les plus anciennes d'Afghanistan, pour la plupart inédites et inconnues des plus jeunes. Son imágenes de 1960. Essentiellement tirées du fond de l'actualité d'Afghan Film, elles datent toutes des années 60 et 70. El mercado. Qu'ils illustrent la vie quotidienne et témoignent des grands événements, ces documents sont autant de souvenirs et de repères qui composent un regard exceptionnel sur les 50 dernières années en Afghanistan. 1968. Las familias, las mujeres en la calle. Vean, con sus trajes de baño. En Afghanistan, des milliers d'heures de programmes et de films tournés depuis les Ahí années sí, más o 60 menos por ont la failli época sí se disparaître. ve que había progreso. Sans intervention pour en assurer la pérennité, ces images sont aussi condamnées à mourir par l'usure du temps. Car le temps qui passe entraîne avec lui la dégradation chimique et technique des supports sur lesquels sont enregistrées ces Se ve muy archives. oscuro. Pero vean a las mujeres, no andaban tapadas. No. Ahí están los rusos. Ahí están cuando llegan los rusos. Lo están construyendo. Ah, el petróleo. El principal problema. Son fotos de cómo era Kabul. Médico. Es un video. Y por eso nos invaden los... Ahí está el petróleo. Responsable publique de la mémoire audiovisuelle des Français, Lina a souhaité mettre son expérience et son savoir-faire au Vean las service de mujeres la sauvegarde trabajando en la exceptionnelle fábrica. patrimoine de l'Afghanistan. Sus aretotes que traía.
Depuis todas con 2002, su ropa de l'UNAM trabajo. mobilisait des moyens humains et techniques considérables pour mettre en place ce programme de coopération avec 3 partenaires. Su La cabello radio-télévision largo, afghane, su trenzota. Afghan Film et Ariana Film. L'objectif est de créer les conditions pour qu'ils assurent en toute autonomie la conservation et la numérisation des archives audiovisuelles de l'Afghanistan. Agua. Sí. Si quieres, ahí ya luego, si gustan. Tienes que hacer eso. Dice Yolanda, ahorita que el anterior también dibujando, ese también si quieres, Situaciones muy aberrantes. Buena música, la ropa durante la invasión rusa. Sí. Y luego cuando tratan de huir, ay, que le dan su dinero al tipo. Fíjate, y el tipo le cayó, él compró los boletos para él. Para él, claro. Y se lleva su dinero de ellas. Y le fue enterró. Y las acusa. Las llevan con los policías. Y el interrogatorio. Y le dice a Mariam, ay, discúlpame, Laila, no pude hacer nada. No soy tan fuerte como tú. No soy tan fuerte como tú. Pero no, ya estaba hecho, de todos modos, ya no. Sí, O sea, lo que dijera Mariam ya. Salía sobrando. Ya. Salía sobrando. Y la regresan a la casa y a las 3. Y yo estoy Rashid esperándola. Sí. No, además se la tenían que entregar a él. Ah, sí, cierto. O sea, no era llegar a tu casa y métete, no. No, tenía que darse cuenta el hombre de Sí, lo que había pasado. Que se les había pelado y tratado de escapar. Y luego, ¿cómo le dan la golpiza a Marian? O sea, pero ¿cómo Marian la recibe? O sea, no maldecía, no dice ni aullidos, ni súplicas, ni gritos. Solo los golpes se escuchaban. No. No. Y aparte, pues, todavía así, o sea, los recibía porque así era su mamá, siempre le dijo, el hombre te va a tratar mal y tú tienes que aguantar. Siempre, la mamá eso le recordó. ¿Y cómo encierra a Laila con la sisa? Ay, 3 días. Ni agua. No. Ni agua le tenía. Dice que ella le pidió perdón, hizo promesas, lo maldijo, y él en su habitación escuchando el radio. Es que... No, ese pasaje es así desgarrador, ¿verdad? Y ella con su niña en las manos, orinándose encima de ella y, o sea, sin poder darle agua, sin nada, sin verla ni siquiera. Sí, porque estaba todo sellado. Sí, dice, la oscuridad era absoluta, impenetrable y constante, sin capas ni textura. Rashid había rellenado las grietas que quedaban entre los tablones y había colocado un objeto grande debajo de la puerta para que no entrara luz por la rendija. Ni por el ojo. También había metido algo en el ojo de la cerradura. Qué terrible, ¿no? Y además golpeada a ella. Sí. Y cuando ya por fin, después de esos 3 días, la deja salir, le da un golpe en el estómago, dice, tan duro que duró. Dice, estuvo orinando sangre durante 3 días. Imagínense. No. Pero qué potencia de qué podrían haber hecho. O sea, no aquí, sino cuando estaban a punto de tomar el autobús. Nada. O sea, sí, yo decía, bueno, ¿y si se van ellas?
No, porque no podían viajar solas. El problema era para subir al camión tenían que llevar un hombre. Entonces, por eso se pegaron a la familia, ¿sí? Y dijo, bueno, este tiene cara de gente decente, pues ¿cuál decente? Sí. Es que es la cultura. Muchas veces nos ponen, de hecho vemos esas mujeres, esa vida que viven en la guerra, y pone a alguien comparaciones en donde nosotros aquí estamos en una fiesta, disfrutando, tirando la comida al suelo. Es que nos tocó vivir en dos mundos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos allá? Pues esa era nuestra situación, yo creo, ¿no? O sea, no podemos hacer, con la educación que tenemos y todo, yo creo que no aguantaríamos, ¿eh? No. O sea, pero es lo que todo el mundo, al comparar y poner niños muriéndose de hambre y luego gente que le hacemos fiesta a los perros porque es su cumpleaños. Vivimos mundos diferentes, o sea, sí. ¿Qué más podemos hacer? Son mundos diferentes. Sí. Y luego cuando celebran que ya llegaron los talibanes. En 1996. Aquí hay un enlace de líder, nada más vamos a verle la cara, no vamos a ver más. Es ahí. Ajá. Amir Urnir. Era una fuerza guerrillera. Sí, pero el líder del que habla aquí, este señor, ahorita va a aparecer la cara, que va a ser lo único que vamos a ver. Lo único que les interesa. Sí. Es ese. Amir Ul-Munini. Si quieres una cara de inocente. Sí. ¿Qué es esa? Es el líder talibán. Es que velo, o sea, tú le ves esa cara y tú puedes decir que tiene toda esa maldad. Sí. De hecho, yo puse una liga en el blog, en el comentario del blog, el por qué ellos creían que la mujer debía de usar eso, ¿no? Sí, de hecho viene en Wikipedia. De hecho, la liga es de Wikipedia. Ahí en la página del círculo, ahí la compartí. O sea, sí, dice que pues aquel día que llegaron los talibanes, salieron los 4 para dar la bienvenida a su nuevo mundo. Felices, dice que habían nacido algunos en campos de refugiados, situados en la frontera con Pakistán, y en madrasas pakistaníes, donde los ulemas les habían instruido en la Sharia. ¿Qué será Sharia? Su líder era un misterioso recluso, analfabeto y tuerto, el ulema Omar, que según explicó Rashid con cierto regocijo, se hacía llamar Amir ul-Muminin, líder de los fieles. O sea, es que el Zulema era un analfabeto, el Zulema de los talibanes, o sea, es como aquí la luz del mundo, era un analfabeto. Sí. Pero tienen ese liderazgo que hace que lo sigan. Ajá. Y aquí dice que estaban ellos felices y que todos se ponían a cantar el himno nacional de Pakistán. Pues es que creían, ¿no? Que iba a haber el cambio. Y si hubo. Pues sí hubo un cambio, pero no. Pues nosotros también, ¿cuántas veces hemos soñado con el cambio? Aquí está el himno nacional de Pakistán, hay que escuchar un poquito. Ay, qué feo. Es mujer, pero está muy contenta, ¿eh? Ahorita que... Está muy contenta. Sí. No, ahora con este triste frescor de alegría. No, ese no era. Me regreso. Aquí está. Buenas noches. Bueno, para quienes sean de un país donde sea de día o sea de tarde o de noche, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es que aquí es de noche ya. Esto,
Voy a cantar ahora para comenzar, aunque sea de noche, pero para comenzar, el himno de Pakistán. Es otra de mis favoritas. Espero que les guste. Y esta niña pues no es 100% pakistán, no, tiene rasgos africanos. Sí. Ese es su himno, lo que cantaban ellos bien felices. Es que Pakistán era parte de la India. Sí. Se separó, una parte de la India que se separó. Sí, canta bonito. Sí, entiendo, ¿no? Sí, música. Como que tiene, sí, ha de tener una pista, yo creo. No está bien. No, No sé qué no se decir. escucha. La semana que entra me traigo el Corán. Ah, ¿Tu papá no tiene el Corán? Bueno, para quienes sean de un país donde sea de día. está repitiéndose. Ahorita lo quito ya. Ay, ella está bien feliz. Pues sí. Y bueno, ya que llegamos Yo te tarde. mandé una imagen del periódico que puso esas prohibiciones. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Esa imagen cuando la intenté abrir, se ve bien chiquita. ¿A poco? Mira. No pude hacer que se viera más grande. Aparte está como en el idioma original. Está en el idioma original y se ve ahí ¿qué No periódico la era pude ese? abrir. Si me la mandas a mí el enlace y ya la semana que entra lo compartimos. Sí. Y bueno, llegan los talibanes aquí en la página del PDF, la 196. Viene, pues, como quien dice, sus prohibiciones. Todo se les prohíbe. Todo. Todo. Ajá. Aquí nada más menciona algunas. Todos los hombres deben de traer barba. Y les dicen de qué tamaño. Del puño. Del tamaño del puño. Por abajo del mentón. Sí. Hija. Bueno, Jesucristo por eso traía el pelo largo, porque en Jerusalén, de donde Nazaret, se usaba el pelo largo, era las clases de Biblia de Doña Celia, sí, tenían que usar el pelo largo. Y respecto a las mujeres, nuestras prohibiciones. ¿Cómo estaríamos? Ay, ya. Aquí los están. niños deben de llevar el cuello de la camisa siempre abotonado. Se prohíbe cantar, se prohíbe bailar, se prohíben los juegos de naipes, el ajedrez, los juegos de azar, las cometas. Se prohíbe escribir libros, ver películas y pintar cuadros. Si tienes periquitos, serás azotado. A los pájaros se les dará muerte. Si robas, se te cortará la mano. Ay, no, qué horror. Y aquí están las 29. No. 29, sí. 20, sí. 20. ¿30? No, dice que son 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres. Esto es del 2013, hace 3 años. Actualmente. Sí. Completa prohibición del trabajo femenino fuera de sus hogares. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa. Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con comerciantes masculinos. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición a las mujeres de estudiar en las escuelas. Entonces, exacto, entonces ¿quién las va a revisar? ¿sí? Lo que yo también. Es algo más adelante que vamos a ver. Sí. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Un ejemplo que nos muestra el autor de esa situación.
Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo, el burka, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas. Azote en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prohibición del uso de cosméticos, prohibición de hablar o estrechar las manos a varones que no sean sus maridos, yo creo. Miren, aquí también usan esas palabras como el libro. Maram. Maram. Digo que eso no tiene traducción, ¿o qué? ¿Por qué? A lo mejor no tiene traducción. Eso no lo noté hace rato. Prohibición de reírse en voz alta. Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con tacones. Aquí, prohibición. Sin su, es la misma palabra, yo creo que sí es marido. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo, Haciendo un paréntesis, ¿supieran de una actriz de la televisión que era, pues actuó en una película y la mataron a pedradas? No. También. Sí, Sí, ¿no? Ajá, sí. Y hasta el Papa rogó por ella para que no le hicieran nada. No la... No, ya terminaron. Sí, ya. Como va a ser como el himno, porque tiene letra del Maharán. ¿Ah, sí? Dice, ajá, that's not good. Dark and night and you going away is a hard. No, esa prohibición, No, no es una perdón, canción. de lavar ropa en los ríos o en lugares públicos. Ríos y plazas públicas. Ajá. Prohibición a las mujeres de lavar ropa en ríos o plazas públicas. O sea, todo estaba prohibido. Todo. Está hasta la de fecha. practicar deporte, de andar en bicicleta. Ni modo, ya no puedes usar la bicicleta. Entonces, ¿qué no? ¿Estos países no participan en las Olimpiadas? Este año, No. este año sí participaron. Las brasileñas es el voleibol, pero con el hijab, no, con el hijab, con el hijab, y todo, o sea, el shortcito no, pero sí, pues sí, no, y tiene muy bonito cuerpo y todo, y sí pusieron la fotografía, una fotografía que se hizo viral, en donde comparaban, están jugando, no sé contra quién, no me acuerdo, y las otras en bikini, y ellas completamente todas tapadas. El tiempo que estuve viviendo en Canadá, pues allí hay muchos musulmanes. Y hubo un caso muy sonado en el periódico, pues sí fue un caso muy sonado porque se trató de un asesinato de una familia musulmana, entonces viviendo en Canadá, es yo con 2 esposas, pero una de las hijas empezó a tener por el chat, por el Facebook, yo no me acuerdo, empezó a tener contacto con un muchacho y de estar platicando, nada más de que descubrió las conversaciones, y que fue una de las fiestas en la que estaba en secundaria ya, y fue una fiesta con el muchacho, pero ella cubierta y todo, pero el papá dijo, no puedes tener ese tipo de relación, y se enojó muchísimo, y se enojó más porque igual las mujeres sabían, o sea, las otras mujeres sabían de la relación esa, y entonces el señor lo que hizo, pues las mató, a las 3, a las esposas y a la hija. Se la llevó en el carro, la subió en el carro, y lo puso en una barranca el carro, y ese se bajó, y le cerró todo, y le empujó el carro a que se mataran en el carro. ¿Y ahí quién la iba? Pues de Canadá, porque si él se iba si él se regresaba a Irak, no me acuerdo dónde era, era un crimen de honor y se le perdonaba. Pero en Canadá no, y viviendo en Canadá, tenía que ser juzgado por la ley de Canadá, porque el crimen lo cometió en Canadá. Oigan, y ya el capítulo 38 nos dice pues que Laila se vuelve a embarazar de Rashid. ¿Y qué les parece si para cerrar hoy, porque nos quedan 10 minutos para las 7? Ay, qué rápido. Sí, qué rápida. Vemos y escuchamos lo que dice
este señor. Va. Hay criminales que proclaman tan campante. Tengo que quitar esto. El sonido. Va. Nos va a poner un video. Nomás que está muy alto. Va. Nomás que le está bajando el volumen. La maté porque era mía. Lo pongo otra vez, al cabo dura muy poquito. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ay, qué clavo. Con esto terminamos hoy. Ahora 10 minutos de anuncios, porque traigo muchos. Ay, mira, Alejandra se enlazó. Hacía mucho que no se enlazaba. Pero es una Alejandra aquí de la biblioteca. Ah. Yo creo que la semana que entra no terminamos la cuarta parte. Sería el 26 de octubre y el 9 de noviembre para terminar el libro. No vamos a alcanzar a ver la película. El 2 de noviembre no trabaja la biblioteca. Es día de asueto. El 16 de noviembre sería para lo de este libro. La lectura junto con Elizabeth Vivero. Para quien guste participar, pues sí tenemos que comprar el libro y cuesta 100 pesos. Y... ¿Manda? Para leerlo, esto lo vamos a leer junto a la autora. Va a venir la autora y vamos a hacer la lectura junto con ella. Sí. Y entonces el 23 de noviembre tampoco va a haber círculo. El 30 de noviembre es la FIL. El 7 de diciembre lo tenemos libre. ¿Quieren que podríamos ver una película? Podemos ver una película mientras lo decidimos. Sí. El 14 de diciembre, ya para cerrar, porque ya no es más miércoles después de ese, vamos a tener un evento con narradores ciegos, el cual se llama, y por último, Cuéntame un cuento con los ojos cerrados. Y el 28 de octubre vamos a iniciar con la sugerencia de libros para leer, pero ¿qué libro leeríamos hasta el año que entra? Ya que regresemos. El 4 de noviembre sería ya, tendríamos la terna para seleccionar qué libro, y el 11 de noviembre ya sepamos qué libro leer, pero para esto yo les sugiero que para los primeros 6 meses del próximo año o el semestre del año que entra, leamos puros autores latinoamericanos. No sé ustedes qué sugieran. ¿Saben que el requisito para sugerir un libro sea autor latinoamericano? Sí. Bueno, entonces... ¿No te gustaría también que fuera un libro sobre mujeres? No. O sea, que no, porque ya tiene otro proyecto. Tengo otro proyecto, nada más que eso no se los comento ahorita porque necesito cerrarlo. Se está cocinando. Se está cocinando, le falta bien poquito para eso, pero también van a ver que va a ser interesante. Aparte, el 12 de noviembre quiero invitarlas a que nos acompañen el sábado. ¿No importa el grosor del libro? ¿Mande? ¿No importa el grosor del libro? No importa. Puede ser delgadito, puede ser. De hecho, habíamos puesto de los pilares, ¿cómo se llama? El libro que habíamos dicho. El que salió su segunda parte, se nos fue. Ah, la Catedral del Mar. Pero no, ya no. Y no vale la pena la segunda parte, dice. ¿A poco? Bueno. Pues yo ni me he atrevido a leerlo, lo tiene mi hijo, pero está así. Ya lo leo. Entonces, el 12 de noviembre, que es sábado,
nos invitaron nuevamente por tercer año consecutivo a participar en la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Va a ser nuestra presentación de 1 a 2 de la tarde, donde por lo general subimos, leemos la primera vez creo que fueron cuentos de revueltas. ¿Un cuento? De revueltas. Un cuento de revueltas. Ajá. El año pasado leímos poemas de Rosario Castellanos y este año todavía no sé, porque hice una solicitud para que me donen libros. Entonces voy a esperarme de aquí al lunes a ver si me responden y si no, ya decidir qué dinámica hacer. Y pedí libros precisamente porque el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro. Entonces, sería muy padre tener libros para todos los participantes, pero pues ahora sí que eso ya no depende. Aparte, si te dan de más, quien ayude a leer, claro, el libro, ¿verdad? Claro, es la idea. Qué padre. Pero pues todavía depende de eso para poder decidir qué dinámica vamos a desarrollar. Y están invitados a que nos acompañen. Y las otras 2 veces han sido experiencias muy padres, porque nosotros nos subimos como a un escenario, nosotros leemos junto con el público, al público le ponen un micrófono, se para también a leer, la lectura es intercalada, primero unos de acá y luego de acá, o al revés. No me acuerdo cómo se... Sí, o sea, cómo se va dando. El punto es de que quien quiera lee, y ese es el objetivo. En la Feria del Libro Antiguo y Usado. Sí. Aquí está el cartel. A las 12, el día 12 a la 1. El día 12 de noviembre a la 1. ¿En qué calle? ¿En sábado? Es sábado. Sábado. Yo sí quiero. Pues perfecto. Ya. En el Palacio Municipal. En Palacio Municipal. El lunes de la semana que entra, el martes a más tardar, yo ya les estaría avisando qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? Si nos regalan libros ahí donde los solicité, pues vamos a leer de lo que nos den. Y si no, pues ya veremos qué. Seguimos Sí, se sigue grabando. Ahorita sí. Me tengo que retirar ya porque llegan por mí. Perfecto. Un placer haber estado con ustedes. Seguimos encontrándonos por ahí. Sí, de todas maneras. Sí, bueno, el siguiente para que chillemos todas. Sí, sigo enojada y muy triste. Bueno, ya quiero ver qué va a pasar en la 4ª parte. Sí. Ahí vamos. Ya empecé a leer. Gracias, hasta luego. Entonces, pues era todo lo que yo traía, todo este show. Y pues yo creo que ya terminamos. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Dice Yolanda, por favor, leamos a Galeano para el círculo. Samuel dice, José Agustín, porque dice Yolanda que ella ama a Galeano. El que escuchamos ahorita. Lo que escuchamos ahorita, el último que cerramos, es él. ¿De dónde es? Argentina. De José Agustín ya leímos, ¿no? ¿Qué? La panza del Teposteco. Ajá. Algo así de Teposteco, ¿no? Sí. Hay que leer algo moderno. Ajá. ¿Esto es moderno? Sí, Sí, está por eso, cerrado. pero yo digo... Un autor contemporáneo. No. Ajá, sí. Un autor contemporáneo. Contemporáneo. O más moderno. Sí, más moderno. Siglo XXI. Sí, no de esos De los nuevos. De los tuyos. Bueno. Sí, ¿verdad? No vamos a leer de Pedro Páramo, ni a ya. Bueno, ¿qué les parece si ya entonces cerramos? Por ejemplo, Isabel Allende nos encantó. Sí. Pero no toda su obra es muy buena. No, pero Isabel Allende tiene unos muy buenos. Bueno, pero vamos a otro que no hemos leído. Nelly es la encargada de buscar algo bueno. Ya, sí. Nelly nos va a buscar algo bueno que leer. Así sabrosón, ¿eh? Bueno, vamos a cortar la transmisión ya. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Acá continuamos con la discusión. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.